Bien, estoy empezando a grabar nuevamente. Hoy vamos a empezar con todo lo que es el proceso metodológico para poder elaborar toda su investigación en este semestre. Todo este proceso se denomina metodología de la investigación y está diseñado para elaborar y preparar los proyectos. Cuando ustedes vayan armando sus proyectos de investigación, en el instituto se ha elaborado un formato que está dado por la Departamental de Educación y en este se nos pide incluir los siguientes puntos. Tenemos como primer punto que deben realizar es la introducción. En realidad la introducción, chicos, es la elaboración de los puntos más destacables y más importantes de todo su documento, de todo el proyecto. Entonces, cuando uno presenta una investigación, la introducción está antes del primer capítulo y después del índice. Entonces, es de manera obligatoria realizar. Pero como no hemos acabado de elaborar el proyecto, entonces todavía no lo van a realizar. Vamos a empezar directamente con la elaboración del primer capítulo. Y a este primer capítulo se lo denomina planteamiento del problema. Este primer capítulo debe incluir un tema, que es la definición del título de su proyecto. Tiene que encontrarse el diagnóstico y la justificación, en la cual ustedes van a hacer una narración de la importancia de realizar esta investigación, considerando el ámbito científico, moderno, económico y las necesidades sanitarias que se dan a partir de la presentación de su tema. También incluye el planteamiento y formulación del problema, que es nada más convertir su título a forma de pregunta. Luego vamos a tener contexto de estudio, que es el área de especialización de la fisioterapia. También este capítulo incluye la elaboración de objetivos, ya sea general y específicos. Luego vamos a tener el enfoque metodológico, en el cual tenemos que describir el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, el tipo de estudio, el método y diseño de la investigación, la técnica y material de recolección de datos, la delimitación poblacional, sujeto de estudio, campo de aplicación y proceso de tratamiento de datos. Todos estos puntos que les acabo de mencionar, ustedes van a aprender a elaborar solos. Obviamente, yo les voy a ir puliendo los errores que vayan mostrando en la etapa de elaboración. Pero por ahora, ustedes me van a elaborar su proyecto y vamos a ir armándolo por partes. Entonces, vamos a empezar con lo que es la elaboración de la introducción, que como les repito, la introducción lo van a ir elaborando al final de acabar los 3 capítulos que deben realizar ustedes. Sin embargo, la estructura de una introducción va a contener las siguientes partes. Primero, como mínimo, ustedes deben realizar la introducción en una plana con 5 párrafos. Ojo que una introducción no es un resumen. No es un resumen. ¿Por qué les aclaro esto? Porque la introducción debe resaltar los puntos más importantes de su investigación. Dentro de la investigación se van a encontrar con párrafos que deben narrar las palabras claves o las palabras más importantes de su investigación. Acá les estoy poniendo un ejemplo que tiene que ver con la parte de impuestos. En el caso, por ejemplo, de Ismelda, voy a mencionar su ejemplo.
o mejor de Ángel. En el caso de Ángel, por ejemplo, las palabras claves de su investigación son esguince de tobillo, crioterapia, eh, paciente de 20 años de edad. Entonces, esas son palabras claves porque son los puntos sobre los cuales se ha realizado la investigación. Entonces, en este primer párrafo me dirá, por ejemplo, el esguince de tobillo es una lesión muy frecuente en jóvenes de 15 a 20 años de edad, debido a la extensibilidad que existe sobre los ligamentos. Entonces, son poblaciones con más fragilidad a sufrir el esguince del tobillo. La crioterapia es una buena opción. Entonces, de esa manera me va a empezar a narrar su introducción. También dentro de una introducción se deben mencionar las características más importantes del tema. En este caso, de repente, su compañero podría mencionar que el esguince de tobillo de primer grado se puede tratar o rehabilitar a través de terapias como el frío, utilizando la crioterapia. Entonces, me hará un renombre de esa información. Luego vamos a poner en la narración de la introducción saber la causa del problema. Entonces, aquí hablará el esguince de tobillo es una patología frecuente en el área traumatológica debido a que la población está predispuesta a sufrir lesiones laterales debido a la infraestructura, a su alimentación, etc. Entonces ahí me hablarán un poco acerca del problema, que es la patología. En el último párrafo o en los últimos párrafos deben hablar o deben resaltar la temática de la rehabilitación o de la terapia que van a aplicar. Esto con el fin de llamar la atención a la persona que lea su investigación y también anime a esa persona a hacer más investigaciones acerca del tema. Todo este contenido que les acabo de mencionar son parte de lo que es la introducción. Ahora vamos a entrar propiamente a lo que es el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema está lo que es la elaboración del tema. La elaboración del tema, chicos, se trabaja a través de una tabla que es muy parecida a la que les he dado en la tarea. Entonces, en esta tabla se van a describir las siguientes situaciones. Por una parte, vamos a tener la acción. La acción describe todas las actividades que se van a realizar en el objeto de estudio. En este caso, hay ejemplos de verbos de acción, como aplicación, implementación, renovación, comparación. Entonces, esas palabras son propias de un título de investigación. El área de estudio es la especialización de la fisioterapia, que ustedes han seleccionado para trabajar con sus pacientes. De algunos es fisioterapia traumatológica, de otros fisioterapia dermatofuncional, lógica. En este caso, chicos, yo voy a resaltar dermatofunción para que me entiendan el ejemplo que les estoy planteando. Y voy a resaltar aplicación. Ahora, el sujeto de estudio siempre es la población o persona con la que se realizará la aplicación del objeto de estudio. Entonces, en este caso, es la población. Pueden ser mujeres, hombres, niños, etc. En este caso, yo voy a seleccionar mujeres. El objeto de estudio es la terapia que ustedes van a aplicar. Crioterapia, kinesioterapia, masoterapia, etcétera, son las terapias que ustedes van a aplicar. Yo voy a seleccionar en esta lista este ejemplo de masoterapia. La causal o lesión describe el origen, la causa o la lesión por la que se debe producir investigar.
En este caso hace referencia a la patología. Pueden ser patologías como fracturas, esguinces o, como yo estoy proponiendo, adiposidad localizada. El ámbito de aplicación es el lugar donde ustedes van a realizar su investigación, donde les van a hacer la terapia a sus niños. Y en este caso he puesto gabinete de fisioterapia como referencia de dónde voy a hacer mi investigación. Una vez que ustedes llenen esta tabla con la información de especialidad, sujeto de estudio, objeto, causal, ámbito de aplicación, va a ser mucho más fácil elaborar el título de su tema. Entonces, por lo general, siempre se inicia el título del proyecto con una acción. Y yo les había dicho que estoy seleccionando el término de aplicación. Entonces, tengo y coloco primero aplicación. Puede ir antes el sujeto o el objeto de estudio, no hay problema. En este caso yo estoy colocando primero el objeto de estudio. ¿Por qué? Estoy decidiendo aplicar la masoterapia. Entonces la masoterapia es el objeto de estudio o la terapia que se va a aplicar. En este caso he puesto aplicación del masaje reductor. ¿En qué tipo de pacientes? Había seleccionado mi sujeto de estudio. En este caso decía mujeres. Entonces, en pacientes de sexo femenino. ¿Cuál es mi causal o la lesión? En este caso es la adiposidad localizada. Entonces, pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada y luego se coloca el ámbito de aplicación. Y en este caso estoy poniendo que asiste al gabinete de fisioterapia del Andrés Bello. Entonces, como ustedes pueden ver, esta tablita tan sencilla me permite armar el título de mi proyecto. Primero, aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete de fisioterapia del Andrés Bello. De esta manera se arma el título. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Este es el tema o título de su investigación. Entonces, en base a esta tablita, yo quiero saber si hay alguna duda, chicos. No listen. Ahora no dice. Ahora se entiende mejor. Sí. Ya, entonces, ustedes tienen como tarea, en función a la tablita que han realizado en la anterior clase, deben mejorar la información que van a colocar. Y esa tablita les va a permitir hacer esta otra tablita que va a ser en su borrador, esta que acabo de mostrarles yo, y así poder colocar el título de su tema. Entonces ya saben cómo armar el título de su tema. Yo ahorita acabo de armar esto. Aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete de fisioterapia del Andrés Bello. Bien, una vez que ya han armado su tablita y su tema, Tenemos que sacar un título, ¿no? justificación. El diagnóstico y justificación nos va a permitir trabajar y decir o más bien respaldar por qué es este proyecto. Entonces, todo diagnóstico y justificación tiene los siguientes componentes. Para realizar una justificación, ustedes deben decir por qué estoy haciendo esta investigación, por qué es relevante o importante hacer esta investigación. Una justificación es la razón por la cual ustedes han decidido realizar este estudio. Además de esto implica que consideren la parte práctica para poder elaborar una justificación.
Toda justificación, chicos, tiene que tener 4 pilares. Los 4 pilares hacen referencia de por qué estoy trabajando este tema. ¿En qué medida me va a ayudar este tema? Entonces, estos pilares tienen que ver y responder, ¿para qué estoy usando esta terapia? Tienen que ver primero con la terapia. Luego también tiene que ver con lo importante de decir que esta investigación sea fácil de realizar o económico de aplicar, etc. Entonces, para eso también deben justificar. Dentro de la justificación deberán hacer una narración en la que digan es útil o es económica, es de fácil aplicación, de fácil acceso, de respuestas terapéuticas rápidas, etc. Entonces, en la justificación deberán explicar eso. Además, tiene que ser la investigación o tiene que integrar un pilar donde cualquier término que se utilice sea fácil de encontrar en el diccionario o diccionario médico. Entonces tiene que ser una expresión de palabras escritas con un lenguaje correcto que permita ser entendido por la persona que lee. Y obviamente, chicos, siempre tratamos de resaltar qué beneficios estoy teniendo con esta investigación. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿ustedes cenan? ¿Qué me responderían? ¿Cenan o no cenan, chicos? ¿No comen en la noche? Yo sí, solo ensaladita y carne a la plancha. Ya, entonces ya te he preguntado, ¿por qué comes ensaladita? ¿Por qué no comes papa frita? Porque no quiero engordar. Exacto, porque no quieres engordar. Cuando ustedes hagan una justificación, también se deben cuestionar, como yo acabo de hacerle una pregunta a su compañera. ¿Por qué estoy investigando, no sé, por qué estoy investigando el esguince del tobillo? ¿Para qué me va a servir la aplicación de la crioterapia? ¿Qué respuestas va a generar la aplicación de estos medicamentos en el paciente? No habría, y también mira, habrá otra alternativa que sea superior a esta. Entonces, ustedes deben justificar de igual manera por qué están haciendo esta investigación, considerando la terapia, la patología, las alteraciones funcionales o los beneficios terapéuticos. En ese sentido, decimos que toda justificación debe hacer una buena gala retórica. Quiere decir que debe haber una gran expresión verbal cuando hacen una justificación. Tienen que utilizar un lenguaje correcto, tienen que utilizar de manera más efectiva las palabras para poder expresar el por qué están haciendo esta investigación. Y así llamar la atención del lector, de la persona que lea su investigación. Además, como les decía, no llenen su investigación con palabras que no tienen sentido ni coherencia. No puedo hablar del esguince del tobillo y hablar del parto de un bebé, ¿no ven? No hay una relación entre tener un esguince y que el bebé nazca, entonces no hay relación. Cuando yo hablo cosas que no son o que no tienen nada que ver con el tema, sucede eso. Voy a generar un lenguaje del bla, 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 que no tiene sentido en la investigación. Entonces, ojo con eso. Además, cuando ustedes hagan una narración de la justificación, tiene que ser un poco flexible. Si bien ustedes han encontrado una verdad acerca de la terapia, no es, pues, chicos, que sea la verdad absoluta, sino que es un paliativo para poder trabajar y poder realizar esta investigación. En ese sentido, toda investigación debe tener palabras claras, deben ser concretos, directos y honestos.
Esta justificación se elabora en una plana, tienen que desarrollar toda su justificación en una plana y responderse a esto, ser claro, concreto, directo y honesto. Cuando uno hace una justificación, siempre debe responderse. ¿Por qué se está haciendo este proyecto? ¿Cuáles serán los aportes que beneficien a la sociedad, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro entorno y a nosotros mismos? ¿Y a quiénes pudiera beneficiar esta terapia si se estandariza a nivel mundial? Entonces, de esa manera, ustedes chicos me deben hacer la narración de su justificación. De todas formas, en la plataforma estoy dejando un ejemplo de cómo se realiza la elaboración de la justificación para que tengan una guía. El otro punto, chicos, que tiene que estar en su tarea es el planteamiento y formulación del problema. El planteamiento y la formulación del problema simplemente es el título que han realizado hace un momento, planteado en una forma de interrogante. Les estoy volviendo a colocar el ejemplo de hace rato. Aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete del Instituto Técnico Andrés Bello. Entonces, este título que ustedes van a armar acerca de este tema lo tienen que convertir a una pregunta. Y eso va a llevar a que ustedes puedan colocar planteamiento del problema y formulación del problema. Entonces, si yo considero este título, miren que se está manteniendo más o menos el orden de la información y pregunto, ¿cómo influirá la aplicación del masaje reductor en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada que asiste al gabinete de fisioterapia del Estado? Entonces ahí ya he colocado mi tema en forma de pregunta. Uso palabras, enlaces para realizar la pregunta y con eso es todo. Y el otro punto que deben realizar para la tarea también es el punto 131 que se denomina contexto de estudio. El contexto de estudio es nada más y nada menos que el área de fisioterapia que ustedes han elegido. Traumatología, neurología, eh, pediatría, no sé. Entonces ahí van a hacer una descripción de qué es esa fisioterapia funcional o qué es la fisioterapia traumatológica. El contexto de estudio debe ser breve y descrito de manera aérea. Perdón, debe ser una descripción breve del área de estudio, no aérea. ¿Sí? Ya estoy antes de hablando. Entonces, si yo elijo la fisioterapia traumatológica, entonces diré, la fisioterapia traumatológica es el estudio de las patologías asociadas al aparato locomotor. Entre estas patologías se denotan los esguinces de tobillo, que son lesiones articulares, ligamentosas, etc. Entonces, de esta manera tienen que hacer una descripción breve. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Hasta ahí es donde ustedes van a elaborar la tarea para la siguiente semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo eso lo dicen para el siguiente miércoles. ¿Sí? Todo esto. No es mucho. Si se dan cuenta, hace un momento les he presentado, es simplemente mejorar la tablita. Voy a retroceder un poquito para que vean. Esto es la explicación de cómo deben hacer lo que les acabo de hablar. Pero si se dan cuenta, voy a compartir ese capítulo 1 para que vean nuevamente.
Ya. Entonces, si pueden ver nuevamente la pantalla, chicos. Sí, Lice. Ya, entonces si se dan cuenta, ustedes tienen que realizar lo siguiente para los siguientes contenidos para la próxima semana. Es mejorar la tablita que ya les había explicado hace un rato, que habíamos corregido la de Ismelda y la de Ángel para que tengan una idea. Es rehacer esa tablita nada más. Y al momento de rehacer la tablita, con la segunda tablita que les he mostrado en la presentación, se arma el título del tema. Y aquí está, es el título del tema, lo que ustedes van a poder realizar. Implementación, aplicación, comparación, etcétera, en función al tema que ustedes elijan. O sea, Lice, en la misma tabla. Lo van a arreglar, deben arreglar la información que estaba, ¿no ves? La misma tablita, Sí, ¿ven? Es la misma sí. tablita Y y deben, implementar lo que ahora estamos haciendo. sí, deben colocar la información correcta. Área de estudio, requerimiento y necesidad, como les he ido corrigiendo en la tablita de Ángel Ismelda, ustedes Sí. mejoran sus tablitas, solo una, y colocan ahí. En función de esta misma tablita, ustedes han podido ver eh, la tablita que les he mostrado en la presentación hace rato, donde incluía acción y todo eso. Ujú. Hacen esa subtablita en borrador y con esa subtablita arman su título, que aquí está, solo con eso. Han visto que hace rato con la misma tablita que yo he hecho en la presentación en PowerPoint, he armado abajo el título. Entonces ustedes van a armar de esa manera su título. No sé, en el caso, por ejemplo, de Ángel, que es el que ahorita me acuerdo más. Yo diría implementación de la terapia, implementación de la crioterapia en pacientes con en paciente de sexo masculino de 20 años de edad con esguince de tobillo que asiste al gabinete de fisioterapia del Instituto Técnico Andrés Bello. Más o menos así yo armaría el título de su compañero Ángel. En ese caso, ustedes en función a su tema van a diseñar su propio título. Más o menos, creo que del ICER es masajes relajantes, creo que has dicho. No. Has dicho Fisioterapia traumatológica, higiene postural era. bien, entonces, implementación de los ejercicios o de la implementación de la terapia de higiene postural en pacientes en pacientes de sexo masculino Con dolor lumbar. de 50 años de edad con dolor lumbar que asiste al gabinete de fisioterapia del Instituto Técnico Andrés Bello, digamos, ¿no? Entonces, más o menos así sería el título del ICER. Ah, Entonces, arman su título, que lo estoy resaltando aquí con amarillo para que no se olviden, arman su tablita y luego hacen su justificación. Su justificación es el por qué están realizando una investigación y eso les acabo de explicar de cómo tendrían que justificar. Y esa justificación debe estar llenada en una plana, deben hacer un typeo de una plana, explicarme en una plana por qué es importante realizar esta investigación porque es barata, es económica, es accesible, fácil de realizar. Además, porque a ustedes les está ayudando a aprender a hacer investigación. No sé, ustedes me justifican. De todas maneras, estoy dejando ahí este ejemplo, va a estar en la plataforma. Una vez que hagan su justificación, luego ese subtítulo que han hecho lo van a convertir en forma de pregunta y ya está, y ya realizados la elaboración del planteamiento y formulación del problema. Y la última parte que me tienen que realizar para la siguiente semana es el contexto de estudio, que es más o menos realizar
una descripción de qué es la fisioterapia traumatológica o qué es la fisioterapia dermatológica o fisioterapia deportiva, no sé, el área de especialización que ustedes quieran tomar para su investigación en función de su patología. Hasta ahí me tienen que presentar la siguiente semana y eso, esa tarea. Y más de 2 planas o 3 no les va a llevar. Con 2 o 3 planas ya han acabado de realizar la tarea. Y ya están a medio camino del capítulo 1. Ahora sí me han entendido cómo van a hacer para la siguiente semana. ¿Qué? Ahora está un poco más claro, ¿no? ¿Qué? No es muy largo no, y es más corto, ya tienen más o menos hecho lo que la anterior semana han hecho, les va a ayudar para poder armar de mejor manera su tabla para esta tarea. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Listen, en el cuadrito solo hay que ponerlo más cortito y después hacer una explicación, ¿no? Así como esto que está mostrando. En el cuadrito, sí. Es lo más, en esta tablita es lo más importante. Más específico. Exacto. Y en el número 2, diagnóstico y justificación, hay que explicar, cosa que nosotros habíamos, creo que en el otro explicado y... Exacto. En esta justificación, en este siguiente punto, ustedes deben explayarse. Es donde tienen que resaltar lo más importante de su investigación. Es Ay, ay, ya está bien listo. palabras, tienen que vender su pan aquí. Aquí me tienen que decir, por esto es importante, por esto estoy investigando, para esto. Y Ya, vamos ya. corrigiendo la siguiente semana cada punto. Está Bien. bien, dice. Y esto que es fácil, convertir el título en pregunta, nada más. ¿Ves? Y el contexto de estudio que tienen que explicar el área de especialización, nada más. Está bien, dice. Ahora sí está más claro, chicos. Ángel, Richard, Gaby. Sí, Liz. Sí, listen. Bien, no es mucho, no ve Gaby, no te asustes, es nomás poco. Ya tienes media tarea hecha, solo hay que arreglar algunas cositas. Sí, listen, está bien. Ya, entonces voy a empezar a subir los videos de la clase ahorita a la plataforma y voy a acabar de subir los documentos para que tengan como guía para hacer su tarea. ¿Ya? Está bien, dice. Entonces voy a finalizar la clase y estamos a 3 minutitos de las 21:55 y con eso sería todo para la clase de hoy. No se olviden, para mañana tenemos fisioterapia general. Lo único que les adelanto es, por favor, consíganse una almohadita o un peluche de buen tamaño, un bañadorcito y agua vamos a necesitar para la clase de mañana. Ya vamos a empezar con masoterapia, ¿ya? ¡Ah! Entonces, mañana nos vemos, mañana avanzamos fisioterapia general. Sean puntuales, no se pierdan la clase. Está bien, dice. Buenas noches. Buenas noches, que tengan buenas noches, chicas, chicos.